Sean todos bienvenidos a nuestra audiencia online, que cada domingo pues está pendiente de nuestro servicio. Les bendigo a través de este canal CMC Betel. Y si hay algún amigo que nos esté visitando, hágame así, si hay algún amigo. Dios te bendiga, hijo. Estás en la casa de Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro amigo que nos está visitando hoy. Gloria al Señor. Bien, el mensaje que el Espíritu Santo nos trae hoy lo hemos titulado Sigamos las pisadas de Jesús. ¿Cómo se llama? Amén. Y hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra será grabada en sus mentes, atesorada en su corazón para ponerla por obra. Amén. Así debe ser, siempre no quede aquí en la mente, baje a su espíritu esta palabra, porque si no es revelada a nuestro espíritu, ¿sabes qué? No la ponemos en práctica. Y la Biblia nos dice que debemos ser hacedores, no solo oidores, sino hacedores. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y vamos allí a buscar el capítulo 2 y leeremos dos versículos, el 20 y el 21. Posteriormente leeremos los demás. Pero vamos a comenzar con, repito, Primera de Pedro, capítulo 2, leyendo los versos 20 y 21. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Si usted no tiene Biblia, sabes que en la librería estamos vendiendo Biblias económicas. Es importante que cada uno tenga una Biblia. No se conforme con tenerlas en el celular solamente. Téngalo en físico, que usted la pueda rayar, subrayar, ponerle, yo a veces le pongo ojo, algo que quiero retener, etcétera. Pero es importante tener una Biblia en físico. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, en la librería usted la puede adquirir. Bien, dice así su palabra. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y el 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para que sigáis qué? Levanta tu mano derecha, vamos, levanta tu mano derecha y repite conmigo. Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nuevamente, Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabes? Quiero introducir este mensaje. Siempre uno, a veces lo último que uno piensa es en nuestros pies. Las personas en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? No le damos mucha importancia a nuestros pies. Y eso, ¿sabes qué? Es un error. Es un error porque nuestros pies son el reflejo de nuestro andar. Escucha bien eso. Y algo que aprendí escudriñando, investigando, mira lo que aprendí. Que nuestros pies le dan dirección a nuestros tobillos, a nuestras rodillas y a nuestra cadera, para que todas esas articulaciones no se desvíen. Yo no lo sabía y sinceramente me sorprendió cuando he aprendido, no sabía que los pies daban dirección a esas articulaciones. Repito, a los tobillos, a las rodillas y a la cadera. Fíjense lo importante que son nuestros pies. Y aún me llamó la atención, ¿verdad? No lo había puesto cuidado, que la Biblia lo dice. O sea, en la Biblia está todo. La Biblia es el libro más sabio que ha pasado por mis manos. Ahí hay matemática, física, geografía, astrología, todo lo que ustedes quieran buscar. Y eso lo dice, fíjense que conseguí, de que en la Biblia aparece en Hebreos 12, versículo 13, dice, y haced senda derecha para vuestros pies,
para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Hasta eso está en la Biblia. Por eso es que los pies son tan importantes. Nos da dirección a nuestro andar y también a los tobillos, a las rodillas y a la cadera. Mira eso. Entonces, por eso es que nuestros pies, cuando están en orden, cuando están sanos, nos provoca caminar, nos provoca trotar, nos provoca correr, nos provoca saltar. Pero cuando hay alguna anomalía en nuestros pies, pues no deseamos hacerlo. Mi esposo dice siempre, no me gusta mucho caminar porque él se le inflama un tobillo. Ahora lo comprendo, ¿no? Pero es importante tener nuestros pies sanos. Fíjense, los podólogos son los especialistas en los pies y en los tobillos. Cuando hay una anomalía allí y tú vas a un podólogo, ellos te mandan a hacer un estudio que se llama pedigrafía. Y la pedigrafía es una técnica que imprime, con un aparato, imprimen la huella del pie. La imprimen, yo estuve viendo en internet y perfecto queda cuando se hace una pedigrafía. Imprime totalmente y deja la huella totalmente del pie, pero con una técnica muy especial. ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjense, para determinar los puntos de apoyo que tiene tu pie o el mío. Y con eso hacen las plantillas, las plantillas y las hormas que mandan a hacer para los zapatos, de tal manera de corregir adecuadamente cualquier anomalía en la pisada. Porque es importante los puntos de apoyo del pie, por eso toman eso, para saber cómo está nuestra pisada. Entonces, en base a esto, podemos entender, mis amados, que los pies, nuestros pies, pueden ir dejando huellas en las personas que nos rodean, en las personas que nosotros estamos formando. Nuestros pies van dejando huellas. Y mira, por eso en este día yo quisiera, ¿verdad?, que nosotros reflexionáramos sobre qué huellas estamos dejando. ¿Qué huellas están dejando tus pies, a tus hijos, a tu familia, a tu descendencia, a tu alrededor? ¿Qué huellas estamos dejando? Pues esas huellas pueden trascender, mis amados, a nuestros seres queridos y pueden marcar muchas veces el corazón de ellos, o bien sea para bien o para mal. Depende de las huellas que estemos dejando. Amén. ¿Sabes que un buen maestro, los maestros de las escuelas, siempre dejan huellas en sus discípulos? Y muchas veces cuando ya los discípulos, los alumnos no están con ellos, ya pasaron a grados superiores, siempre ellos actúan, no, aprendí de mi maestra tal cosa. Es decir, que aunque no haya pisado, pues los maestros dejan huellas en sus alumnos. En mí, yo recuerdo muchas huellas que han dejado los maestros que yo pasé por esos cursos, y esos maestros, ¿verdad?, cosas muy importantes dejaron huella. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Qué bueno es que siempre dejemos huellas desde el punto de vista positivo y no negativo. Amén. Eso es muy importante. Entonces, fíjense que en la Biblia nos habla de unas pisadas, y de unas pisadas que debemos seguir, de unas pisadas que no debemos desviarnos, porque debemos más bien seguir esas huellas. Y eso se refiere a las pisadas que dejó Jesús. Por eso nosotros acabamos de leer en 1 de Pedro 2, específicamente el versículo 21, donde el apóstol Pedro nos recomienda que dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, y nos exhorta a que sigamos las pisadas de Él. Amén.
Por eso el título, sigamos las pisadas de Jesús. Amén. Entonces, y seguir las pisadas de Jesús es tan importante que en Proverbios 4, versos 26 al 27, Proverbios 4, 26 al 27, mira que encontramos 4 consejos bien interesantes que nos permiten reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestro caminar. Y sabes que el primero dice, examina la senda que siguen tus pies. ¿Será que nosotros reflexionamos sobre eso? ¿Qué senda están siguiendo tus pies? El segundo consejo dice, que tus caminos sean rectos, no torcidos. ¿Cómo debe ser nuestro camino? Recto. El tercero consejo que dice, que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y el cuarto consejo que te da dice, que apartes tu pie del mal. Excelente, ¿no? Que aparte tu pie del mal. Cuidado con eso. Entonces son 4 consejos que están allí. Mira cómo es de importante nuestro caminar. Y lo más poderoso que me gustó es que siguiendo con Proverbios, ese está en el 4, pero en el capítulo 5, el verso 21 nos dice, los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y observa todos sus senderos. ¡Wow! Así que nuestros caminos, ¿quién los está observando? El Señor. Mira, tengamos mucho cuidado con nuestro caminar. ¿Dónde estamos dejando nuestras huellas? Porque el Señor nos está observando. Y eso está delante de Él. Así que cuidemos nuestro caminar en esta vida. Cuidemos mucho esto. ¿Por qué? Porque podemos, ¿verdad? Como les hablé, dejar unas huellas no muy buenas. Y otros las pueden seguir. Nosotros podemos ser instrumento para que otros se desvíen o para que otros sigan el camino correcto. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo importante que es eso. En nuestra vida, mis amados, en nuestro caminar por la vida, nosotros conseguimos terrenos pedregosos. Podemos conseguir terrenos llenos de piedra, llenos de contaminantes. Y eso nos hace muchas veces retardarnos en el caminar. Muchas veces tenemos problemas y esos problemas en el caminar por nuestra vida están representados por dolores, por tristeza, por adversidades. Todo eso representa esas piedras que podamos encontrar en el camino. Problemas en nuestro hogar, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Todo eso lo tenemos que andar, pero saberlo cómo pasar. Y eso es importante, porque muchas veces nos tropezamos con esas piedras en el camino y no sabemos cómo caminar sobre ellas. Pero hoy, siguiendo las pisadas del Maestro, vamos a aprender cómo hacerlo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. El pueblo de Israel fue uno de los ejemplos que pasó muchísimos problemas en su caminar por el desierto, en su caminar con esas batallas que libraba. Josué le dijo en el capítulo 10:25, le dijo Josué, sean fuertes y valientes para que sí podamos seguir caminando. Pero quiero decirle que en nuestra vida, ese ser fuertes y valientes para caminar sobre las adversidades, no podemos muchas veces hacerlo solo. Necesitamos al Maestro. Necesitamos seguir esas huellas de Él. En Juan 14:6 dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué camino debemos andar? El camino de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos ir al Padre sin Él.
Ahí te está trazando qué caminos debes recorrer, qué caminos debes andar. Y sabes, qué bueno es cuando nosotros obedecemos la palabra. Me encantó lo que conseguí en el libro de Job. Él dijo en el capítulo 23, verso 11, dijo Job: y ese es el camino que debemos, el versículo es: mis pies han seguido sus pisadas. Job 23:11. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. ¡Wow! Eso es lo que debemos hacer. Guardé el camino y no me aparté. Job lo dijo. Así que seguir las pisadas de Jesús. Quiero decirles que unos pensarán, y la mayoría piensa, y tienen razón en alguna parte, de que no, seguir las pisadas del maestro es difícil. Cuando lo vamos a ver, es difícil. Con nuestra fuerza quizás no lo podemos hacer, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí. ¿Y por qué seguir las pisadas del maestro es difícil? Mira cómo él anduvo. ¿Sabes qué? Él cuando vino a esta tierra, él cuando vino aquí, ¿sabes? Para caminar en esta tierra, para pasar todo lo que él pasó, él tuvo primero que renunciar a él mismo. Es morir a nuestro yo, así como Jesús lo hizo. Y sabes que su caminar en esta tierra, ¿a qué lo condujo? Él caminó el camino de la muerte, y muerte de cruz. Y si seguimos sus pisadas, nosotros también tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso es que dice, el camino, seguir las pisadas del maestro no es fácil, porque él anduvo por ese camino y tuvo que renunciar a él, y tuvo que caminar hasta ir al Gólgota, y allí lo crucificaron. Entonces, muchos dicen, no es fácil, pero sé que hoy tú vas a aprender cómo hacerlo. Amén. Hoy vamos a aprender cómo hacerlo. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, le dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso nos dice el Señor si queremos seguir sus pisadas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Cuántos dicen amén? Él nos dejó su ejemplo, para que como Él lo hizo, nosotros también lo hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ahora vamos a analizar cuáles son esas pisadas del maestro que debemos seguir. Y esas pisadas, ¿quién nos las recomendó? ¿Quién nos sugirió que las hiciéramos? El apóstol Pedro. Sigamos esas pisadas. Y voy a leer los otros versículos que me quedaron, pero voy a incluir el 21 también. Y de allí vamos a extraer las pisadas que debemos seguir. Voy a leer del 21 al 23. Son 3 versículos. El 21 se los leí en la introducción, pero para que tengamos una idea general, lo vuelvo a leer. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos, ¿qué dice el 22? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el 23 que dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, de esos versos vamos a sacar entonces 4 pisadas o 4 pasos que debemos seguir. Y es importante, ¿verdad?, de que nosotros como discípulos de Cristo, porque todos somos discípulos de Cristo, ¿verdad?,
Un verdadero discípulo es aquel que se esfuerza, escucha bien, se esfuerza a seguir el ejemplo de su maestro. Ese es el verdadero discípulo. Y no seguirlas en un área sí y en un área no, sino que todo buen discípulo se esfuerza en seguir las pisadas del maestro en todas las áreas de su vida. Amén. Y que algunas veces toman un área, pero en otras no. No, esto es integral. Entonces, esos discípulos, los discípulos verdaderos del Señor, viven o vivimos, porque yo me considero también una discípula del Señor, vivimos en una constante transformación, en un constante avanzar en el área espiritual, en la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos conduce a que cada día nos vamos pareciendo más a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta eso. ¿Cuánto le gustaría parecerse a Jesús? Usted tiene que ir en ese camino, mis amados, siguiendo las pisadas del maestro, para que cada día nos parezcamos más a Él y podamos menguar en nuestro yo. Quiero ser más de Jesús y menos Norca. Y eso deben de anhelarlo en su corazón. Yo lo anhelo, porque sé que ese es el camino correcto. Amén. Entonces, y eso es lo que precisamente Pedro nos está diciendo. Usted lee la primera carta de Pedro y eso es lo que él está diciendo. Él dice, Dios nos salvó. Mira lo que dice Pedro. Dios nos salvó. No para darnos lo digo yo, no para darnos un boleto directo al cielo. No, usted no tiene un boleto directo al cielo. Para eso no lo salvó. ¿Sabes qué? Nos salvó para que fuéramos semejantes a Jesús. Amén. Para eso, Él lo dice en la primera carta. Y una de las evidencias, mira esto, una de las evidencias que señala de que nos estamos pareciendo a Jesús es el hecho de que aprendamos a enfrentar las adversidades como Él las enfrentó. Eso lo dice en el versículo que leímos. Él padeció, pero Él supo cómo enfrentar las dificultades. Cuando nosotros, mis amados, aprendemos a enfrentar las dificultades, cada día nos estamos pareciendo más a Jesús, pero enfrentarlas como Él lo hizo. Ahora en los pasos los vamos a ir explicando. Entonces, eso nos hace de que cuando aprendemos a enfrentar las dificultades, evita que estemos pecando. Aleluya. Por eso Jesús advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que si nosotros seguimos sus pisadas, nosotros vamos a aprender también a enfrentar las dificultades que el mundo tiene o que nos enfrentamos cada día en el mundo, pero sabiendo hacerlo como Jesús y no pecando. Fíjense que la primera pisada, empecemos por la primera pisada. La primera pisada la titulé Seguir a Jesús, quien no cometió pecado. De esos dos versículos vamos a sacar las 4 pisadas. Entonces, seguir a Jesús, quien no cometió pecado. La primera parte del versículo 22 que leímos dice que Jesús no hizo pecado. Textualmente lo dice así. Y con esa misma autoridad de que Él no cometió pecado, fue que Él pudo ir a la cruz del Calvario y nos libró del pecado. Él en su cuerpo llevó el pecado de toda la humanidad. ¿Pero por qué? Porque Él no hizo pecado. Mira, es la primera pisada que nos está dando. Entonces, ¿para qué lo hizo? Para que ahora, mis amados, tú y yo podamos vivir como Él. Él llevó nuestros pecados. Entonces, Él nos dio el ejemplo que debemos seguir. Entonces, nosotros, mis amados, cualesquiera que sean las circunstancias en la cual nos encontremos, cualquier desaire que nosotros podamos recibir,
cualquier daño que tengamos que enfrentar, cualquier insulto que tengamos que soportar, suceda lo que suceda en nuestras vidas, nosotros debemos esforzarnos en no pecar. Porque esa es la primera pisada. Empezó por allí. Ya Cristo, ¿verdad?, llevó nuestros pecados. Y nosotros no podemos tomar la sangre de Cristo como si fuera un jabón y limpiándonos. Peco y me aplico la sangre, peco y me aplico la sangre. No. Cuando tú aprendes el sacrificio, cuando tú entiendes en tu espíritu el sacrificio que hizo Jesús y que Él llevó, murió en una cruz y llevó todos tus pecados, nosotros tenemos que cambiar de estilo de vida. Nosotros tenemos que de aquí en adelante, si Él no pecó y nos dicen que debemos seguir sus pisadas, ¿es que tú vas a andar por esta vida pecando? No. Entonces nosotros debemos cuidarnos de no pecar independientemente de la situación que tengamos que enfrentar. No debemos pecar. El Señor fue perfecto en todas las circunstancias. Nosotros debemos seguir sus pisadas. ¿Cómo? Manteniendo su carácter. Por eso es que es indispensable. Todo líder debe ir haciendo cambios conforme al carácter de Cristo. Si nosotros no se nos revela el carácter de Cristo, seguiremos cometiendo errores a cada momento. Entonces, el hecho de que tú empieces a evitar el pecado, eso es el camino que te lleva a la santidad. Pero tienes que cuidarte de no estar pecando. Bueno, pero sabemos también que mientras estemos en este mundo, estamos en esta carne y estamos susceptibles a fallar. Estamos susceptibles a pecar en un momento dado. Pero ¿qué tienes que hacer cuando tú pecas, cuando tú fallas? Pues ir de inmediato a la presencia de Dios, confesar tu pecado y arrepentirte. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentirte para que cortes eso de una sola vez. Si en esa medida lo vamos haciendo, ¿tú sabes qué va pasando? Va pasando que ese carácter de Cristo se va formando en ti, porque ya sientes arrepentimiento, ya sientes dolor porque has pecado. Y entonces no te vas a quedar con ese pecado, sino que vas a la presencia de Dios y te arrepientes. Y esa sangre poderosa de Jesús te vuelve a limpiar, porque dice que la sangre de Jesús constantemente nos está limpiando. Amén. Pero tienes que arrepentirte. Amén. No es el hecho de que vas a pecar premeditadamente. Estoy hablando de que cuando le fallamos por alguna razón, no podemos quedarnos así. Porque si tú te quedas así, no te estás desviando de las pisadas que marcó el Maestro. Porque Él no pecó. Entonces arrepiéntate y te introduces de nuevo en las pisadas del Maestro. Amén. Qué bueno es que el Señor entiende eso. Y yo le digo, cuando le llevaron a una mujer adúltera, dice, la consiguieron en pleno acto del adulterio y se la llevaron a Jesús. ¿Para qué? Porque la ley de Moisés decía que habían que apedrearla. Y se la llevaron a Jesús para que él aprobara eso. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y todos se confrontaron. Entonces nadie tiró la primera piedra, porque sabían que ellos habían pecado también. Pero lo que me gustó fue la reacción de Jesús. Y le dijo, yo tampoco te condeno, pero ¿sabes qué? Vete y no peques más. Cuando uno le falla al Señor y se arrepiente y le pide perdón y la sangre de Jesús te vuelve a limpiar, Jesús te está diciendo, vete y no peques más. Sigue mis pisadas como yo estuve, que no pequé. Entonces, vete y no peques más. Aleluya. Mira, Pedro conoció también a Jesús, que lo vio todo lo que él padeció. Y él, sin embargo, nos recomienda seguir sus pisadas. Nos dice que debemos seguir sus pisadas. Si Pedro lo dice, es porque tú y yo lo podemos hacer.
Porque no va a ser con nuestra fuerza, va a ser con el poder del Espíritu de Dios que está dentro de ti. Amén. Muy bien, vamos con la segunda pisada. La segunda pisada la titulé: seguir a Jesús, quien jamás engañó a nadie. Wow. Dice el verso, la segunda parte del verso 22 que leímos, dice: ni se halló engaño en su boca. Ni se halló engaño en su boca. Mira, aunque Jesús fue maltratado, ¿verdad? Maltratado por hombres perversos, Él no presentó ninguna protesta. No respondió con violencia. Ni una palabra de engaño salió por su boca. Se mantuvo imperturbable ante el daño que recibía. Esta manifestación, esa es una manifestación clara de su carácter. Mira, Isaías ya lo había profetizado en el capítulo 53, versículo 7. Él dijo, cuando profetizó sobre Jesús, dijo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Wow. Él no abrió su boca. Su boca no pronunció ningún engaño. No hubo protesta. Él soportó todo eso sin tener que pelear, sin tener que discutir. Él lo hizo. Y eso nos deja su ejemplo. Eso nos da un reflejo claro del carácter del Señor. Como les dije, Pedro vivió muchas cosas con Jesús. Él estuvo con Jesús cuando fue maltratado, cuando fue burlado con palabras fraudulentas, con palabras malintencionadas por esos religiosos de la época. En Mateo 22 encontramos que esos religiosos lo tentaban para ver qué decía y poderlo apresar. Y le decían: ¿es lícito dar tributo a César o no? Solamente para tentarlo. Y él no, dice que no abrió su boca. Mira, y cuando él respondía, ¿sabe cómo lo hacía? Respondía con la verdad. No había engaño, no mintió, ¿sabes? Jesús nunca mintió. Así que esa es la pisada que debemos seguir. Entonces, fíjense ustedes que cuando en Proverbios capítulo 6, del 16 al 19, allí encontramos algo poderoso. Ahí dice: 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abominan. No lo voy a leer todo, pero una de las cosas que está de primera dice: lengua mentirosa. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina. Y entre esa lista está la lengua mentirosa. Entonces, si queremos seguir esta segunda pisada del Señor, tú no puedes estar abriendo tu boca mintiendo. Aunque la verdad te comprometa, di la verdad. Aunque la verdad sea dura, di la verdad. Tienes que ver cómo decirla. No es que voy a decir que tú vayas a herir, pero siempre nuestros labios tienen que decir la verdad. Si tú vas a decir una mentira, cállate y no la digas. Pero debemos seguir esa pisada del Maestro. Tan calladito. Pero el Señor nos quiere enseñar para que tengas el carácter de Él, o para que tengamos y sigamos sus pisadas. A veces nosotros tenemos que darle con la varita a nuestros hijos. Y no queremos, ¿verdad? Porque los amamos. Pero es necesario. La Biblia dice: corrige con vara si no te obedecen. Pero eso es bueno porque te dará descanso al final.
Y esto es una varita que Dios nos está dando, pero eso nos va a conducir a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, mis amados, aquí lo que nos dice Pedro y nos aconseja es que a la hora de que tengamos que enfrentar malos tratos, hostilidad, injusticia, como hijos de Dios debemos callar. No tenemos que justificarnos aunque sea con mentira, porque la gente busca justificarse ante hechos y miente. No digamos mentira. Si no tienen justificación, no hay justificación. Pero di siempre la verdad. Di siempre esa verdad. ¿Sabes que esta exhortación es muy importante para nosotros entonces seguir esta pisada? Porque en él no se consiguió engaño alguno. Que eso te quede dentro te grabe dentro de tu mente y baje a tu corazón. No tengo por qué engañar, no tengo por qué mentir, no tengo por qué justificarme cuando tú no tienes justificación en algún hecho. Vamos siempre a ser como Jesús y recordar que Él no abrió su boca para engañar ni para mentir. ¿Cuántos dicen amén? Tercera pisada, le coloqué: seguir a Jesús, quien no respondía con maldición ni con amenaza. Esta está buena. Seguir a Jesús, quien no respondía con maldición ni con amenaza. Esto está en el verso 23 que leímos. La primera parte del verso 23 dice que Jesús fue aquel quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Notemos entonces que cuando Jesús lo ultrajaban, ¿verdad?, le levantaban falsas acusaciones, lo insultaron y lo maldijeron, él guardaba también silencio. Cuando fue acusado por el concilio, dice Mateo 26, 63, fue acusado. Jesús calló. Cuando fue llevado por los judíos ante Pilato, dice Mateo 27, 12, nada respondió. Entonces notemos que la reacción de Jesús no fue devolver insulto por insulto. La reacción de Jesús no fue devolver injuria por injuria. No fue devolver maldición por maldición. Y cuando lo amenazaban, ¿sabes qué? Él padeció físicamente, tampoco respondió ante las amenazas. Esto es lo que nos está diciendo ese versículo 23 en su primera parte. Entonces, Jesús no solo fue sometido a padecimientos verbales, cuando el sumo sacerdote lo calificó de blasfemo. O sea, él sufrió padecimientos verbales con las palabras que le decía, pero también físicas, porque él padeció físicamente. Nosotros sabemos, mis amados, que a Jesús le arrancaron la barba, le daban puñetazos en su rostro y él los padeció, pero nunca maldijo al que le estaba haciendo ese daño. Lo escupieron, lo abofetearon, le arrancaron la barba, lo latigaron y finalmente, ¿qué le hicieron? Lo llevaron al Gólgota, camino al Gólgota, y allí lo crucificaron. ¿Y sabes qué? Nada abrió su boca. Y solo cuando la abrió allá crucificado fue para decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria al Señor. Así fue que abrió su boca. No para maldecir, no para injuriar. No, abrió su boca para decir: perdónanos porque no saben lo que hacen. Esas son las pisadas que debemos seguir. Aleluya. Isaías, en el capítulo 53, en el verso 3, ya él había profetizado sobre eso. Describió ese escenario diciendo:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese es el ejemplo que nos dejó Jesús para que sepamos reaccionar en medio de los maltratos y en medio de la hostilidad. Él quiere que nosotros aprendamos a hacerlo como Él lo hizo. No se debe devolver insulto por insulto, ironía por ironía, palabras ofensivas contra palabras ofensivas, amenaza contra amenaza. Eso no es de un discípulo de Cristo. Eso no debe ser nuestra reacción. Porque Cristo ya nos libró de la esclavitud del pecado para que fuésemos sus verdaderos discípulos y pudiéramos seguir sus pisadas. Ya Él nos libró de la esclavitud. Ya Él nos compró con precio de sangre. No volvamos nuevamente a esclavizarnos. Gloria al Señor. Es por eso que nadie puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Y ahí voy. Nosotros, tú dirás, no, pero ¿cómo me voy a dejar? Nosotros no podemos vivir en nuestras propias fuerzas la vida cristiana. Nosotros tenemos que depender, mis amados, del Espíritu de Dios que puso en tu espíritu. Allí está. Él nos fortalece, Él nos guía, Él nos da sabiduría. Él nos dice en qué debemos decir en cada momento. Pero tú tienes que depender de Él. Y para depender de Él, tú tienes que tener una comunión diaria con el Espíritu Santo. Amén. Así debe ser, mi amado. O sea, no vamos a depender de nuestra fuerza. Mira esto. Nosotros estamos viviendo por la gracia. Nos sostenemos por la gracia. Y esa gracia está disponible hoy y todos los días para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vivamos por esa gracia. Nos sostenemos con esa gracia, mi amado. Así que esa gracia está disponible para nosotros todos los días. Dios, ¿sabes qué? Tuvo un hijo, a Jesús, sin pecado. Pero no ha tenido un hijo sin sufrimiento. El único hijo que tuvo sin pecado. Pero no podemos decir que no sufrió. Padeció por todos nosotros. Y eso lo debemos tomar en cuenta. De allí que es imposible que nosotros vivamos para Jesús, que sigamos sus pasos y no tengamos pruebas en el camino. Porque a veces dicen, no, pero recibe a Jesús y todos esos males se te van. Nosotros, mis amados, estando aquí en esta tierra, nosotros tenemos al Señor, pero eso no quiere decir que no tengamos padecimiento en nuestro caminar. Si los tenemos. En el mundo tenéis aflicción, pero ¿en quién debemos confiar? En Él, porque Él venció al mundo. Y si Él lo venció, tú y yo también lo vencemos. Amén. Pero sigamos sus pisadas. Wow. Mira, todos tenemos que padecer en el camino. No, eso no nos vamos a escapar. ¿Y sabes por qué? Me gustó cuando yo le preguntaba al Señor, yo sé que esto es así, yo lo sé. Pero ¿qué tú me puedes decir de esta ruta que tenemos que transitar? Eso yo digo, esta ruta que tenemos que transitar, la tienen que hacerlo porque yo transité una ruta que fue la cruz del Calvario. Por eso nosotros espiritualmente también tenemos que transitar esa ruta. No porque nos van a ir a crucificar, pero tú tienes que crucificar tu yo. Cuando crucificamos nuestro yo, cuando morimos a nuestro yo, todo esto de seguir esas pisadas y de reaccionar como Él reaccionó es fácil, porque ya tú no estás viendo tus intereses, ya has muerto a ellos. Así como Él, si físicamente murió en una cruz, nosotros también tenemos que morir a nuestro yo, si queremos seguir las pisadas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor.
Así que todo el liderazgo, seamos pastores, evangelistas, profetas, maestros, evangelistas, todos los discípulos que se están formando, ¿sabes qué? Todos, nadie se va a escapar de pasar por padecimientos mientras estemos aquí en esta vida. No solo porque este mundo está lleno de pecados, mis amados, sino que también es la única manera de desarrollar los rasgos, de desarrollar el carácter que Jesús tuvo. Porque Él ya pasó por eso, Él lo enfrentó y ejemplo nos ha dejado. Amén. Así que si nosotros no pasamos por esas vicisitudes, por esas dificultades, ¿sabes qué? Nunca formaremos el carácter de Cristo. Pero pasando por eso vamos formándonos y vamos adquiriendo el carácter que Él tuvo si tú obedeces la palabra. Amén. Gloria a Dios. Cuarta pisada. Imitar a Jesús, quien encomendaba su causa a aquel que juzga con justicia. La segunda parte del verso 23 dice: el Señor encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora este cuarto se pone bueno. Al decir Jesús que guardaba silencio cuando le maldecían, no era que hubiese una respuesta, que no hubiera una respuesta ante el mal. No quiere decir que lo insultaron, lo vejaron y todo. Él no abrió su boca, pero eso no implica que no hubo una respuesta ante todo eso que estaba padeciendo. Pero ¿cuál era su respuesta? La respuesta era que cuando le sucedía todo eso, Él encomendaba su causa en manos de su Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Él nos está dando otra dirección. Cuando tú pases por tantos problemas, por padecimiento, en vez de tú insultar al que te insulta, ofender al que te ofende, maldecir al que te maldice, tú callas como Jesús. Pero ¿sabes qué? Tú dices: esta causa es injusta para mí, la pongo en las manos del Señor. Amén. Así lo hizo Él. Esa es la cuarta pisada que debemos seguir. Él lo hizo, Él encomendó todo. ¿Sabes qué quiere decir la palabra encomendar? Quiere decir transferir, entregar. O sea que todo ese problema que tú tienes, ¿sabes qué? Lo vas a transferir, a entregar en las manos del Señor. ¡Wow! Así lo hizo Él. Y esa es la cuarta pisada que debemos seguir. Por eso cuando nosotros estamos cargados y cansados, Él nos hará descansar. Pongamos sobre Él nuestra carga y Él nos va a hacer descansar. Y cuando pongamos todas esas vicisitudes que estamos pasando en manos de Jesús, sabes, tú te estás evitando pecar, se la estás transfiriendo a Él y Él es bueno para juzgar, porque Él juzga con justicia y tú no. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Él juzga con justicia. Nosotros no estamos llamados a juzgar, pero Él sí lo hace, y lo hace con justicia. Así que Jesús transfería todo al Padre Celestial, esas injusticias, esos insultos. ¿Y sabes qué? El Padre, cuando los toma, Él te va a reivindicar. Así lo hizo con Jesús. Entonces, algunos cristianos dicen que cuando no pueden con la causa, cuando no pueden hacer nada con un problema, ay no, yo lo he oído, me lo han dicho, ay no, yo entrego eso en las manos del Señor. Pero ¿será que lo está entregando de verdad? ¿Será que lo está entregando de todo corazón? Porque a veces, ¿sabe? Entregamos una causa al Señor, entregamos un problema y después nos ponemos a ver qué más hago yo, como diciendo, se lo entregué al Señor, pero voy a ayudar a Dios. ¿Sabes qué? Dios nos necesita ayuda. No necesita ayuda de nosotros.
Cuando tú entregas algo al Señor, entrégaselo de verdad y te olvida, porque si es algo injusto a tu vida, Él te va a reivindicar sin que tú lo estés ayudando. Él no necesita ayuda. Nosotros a veces, como dicen, más bien como dice mi esposo, metemos el pie en las cosas. Mejor déjalo tranquilo. Y eso es cuando tú le entregas verdaderamente la causa a Dios. Él no necesita que tú lo ayudes. Entonces, escucha bien. Cuando lo hagas, hazlo de todo corazón. Porque yo sé que Él te va a responder. Porque Él juzga con justicia. No vamos a perder el tiempo, mis amados, en hacer cosas por nuestras propias voluntades. ¿Sabe qué? Leí un pastor que dijo, un pastor de México, él dijo que ellos determinaron, son varios pastores, así como aquí en la iglesia, ellos son varios pastores. Y dice que por las redes sociales los critican, o sea, le sacan críticas, pues. A todo el mundo no le cae bien, pues aquellos que no les cae bien los critican en las redes sociales. Y ellos se reunieron, los pastores, y determinaron no responder a nada de lo que decían en las redes sociales, aunque eran injustas. Y una hermana que les preguntó, una hermana, pero pastores, respondan, porque eso es mentira. Entonces me gustó su respuesta, dice, nosotros determinamos a no responder, dijeron ellos. Nosotros no, porque el Señor Jesús, mira lo que dijo, Él no nos llamó a defendernos, Él nos llamó a predicar el Evangelio. Me encantó esa respuesta. Amén. Entonces, ahí hablan. Dice, ahí hablan en las redes sociales, pero ellos entregaron eso al Señor y el Señor los reivindica, porque ellos no se ponen a defender. Así que, cuando estén hablando cosas negativas de ti, ay, mira que este dijo esto, ay, se le entrega al Señor. No ponga atención, no lo guarde, porque eso daña el corazón. No dañe eso. Usted se lo entrega al Señor, usted está tranquilo. El Señor hará justicia. Amén. Eso es lo bueno de entregárselo al Señor. Porque Él no nos llamó a defenderlo. Él no se defendió, Él entregó la causa al Señor, a su Padre Celestial. Y esa es la pisada que debemos seguir. Entonces, esa es la respuesta de un verdadero cristiano, como dijo el pastor. El pastor dijo, no nos llamó a defendernos, nos llamó a predicar el Evangelio. Y en eso nos vamos a dedicar. Entonces, esa es esa pisada. Entonces, mis amados, yo reconozco, porque yo estoy segura que muchos están pensando en su mente, ay, pero no voy a decir nada. Yo reconozco, hermano, que no es fácil. No es fácil porque a veces a uno le dicen una cosa y no le agrada. Y hay muchos que se pican. Otros dicen, agarré casquillo. Y agarran casquillo y se pican y responden, ¿sí o no? O es que a mí nada más me ha pasado. Vamos a ver, ¿a cuánto les han pasado? Ay, ¿a cuánto les ha pasado que le dicen una palabra, vamos a decir W, y la E le responde X, Y, Z, y si sigue la cosa le responden el abecedario. Ay, yo no me quedo callada, me dijeron esto y yo dije esto. ¿Será que eso es lo que nos manda Jesús? No se aguantan porque agarran casquillo. No agarre casquillo. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Le va a poner en las manos al Señor. No agarre casquillo. Entonces, ¿sabes qué? Esto permite, por eso es que el Señor en su voluntad hace que pasemos por tantas cosas, porque cuando tú no agarras casquillo, ya, ay Señor, no importa, pongo eso en tus manos, tú sabes cuál es la verdad. Entonces, eso nos permite ir aprendiendo a menguar tu yo y permitir que Jesús crezca en tu vida. Cada vez menguamos y Él cada vez crece. Y Dios se encargará de reivindicar todo aquella mentira que te están diciendo, aquella cosa por donde te están acusando. No. Mira, y lo más importante, ¿verdad?, que quiero decirles acerca de esto, es que nunca intentemos tomar venganza
contra el que nos ofende, contra el que nos insulte, contra el que nos maltrata, contra el que nos maldice. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 12, versos 17 y 21, nos exhorta diciendo: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Así que no andemos por el mundo poniendo a todos en su lugar. Porque, ¿sabes qué? Hay uno que tiene el ministerio de poner a cada quien en su lugar. Hablarle y responderle: no, esto no es así. Cada quien anda poniéndolo a la gente en su lugar. No hagamos eso. Aprendamos esta pisada del maestro. Así que muchas veces, hermano, es mejor callar, es mejor o explicarle a la persona, no responder con la misma moneda. A eso nos estamos refiriendo. Para que el Señor, ¿verdad? Más bien, nosotros demostremos que lo que vive en nosotros es el Espíritu de Dios y que Él nos está transformando y cambiando a imagen de Cristo. Amén. Entonces, sabemos también que en toda nación, voy a esta otra parte, sabemos que en toda nación hay leyes y hay principios establecidos, la parte legal de cada nación. Y Dios lo ha permitido para que las personas se defiendan legalmente, porque hay cosas legales que tenemos que recurrir. Y Él dice: ahí está la parte legal y nosotros podemos hacerlo. Pero ¿sabes qué? Nosotros debemos hacerlo con humildad de corazón. No prestarse a testigos falsos, no prestarse a mentir. Podemos recurrir al aspecto legal. Eso no está mal. Pero ¿sabes qué? Los principios legales no están por encima de los principios que Cristo nos dejó establecido en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto es demasiado importante. Porque muchos enfrentamos cosas legales, pero recuerda que los principios de Dios están por encima de esos principios. Tú lo puedes hacer siempre y cuando lo hagas con humildad de corazón y manteniéndote recta delante de Dios. Amén. Fíjense lo que dice Mateo 5, versos 44 y 45. Pero yo les digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen y orad por todos los que ultrajan y persigan, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? Y el verso 48, en ese mismo capítulo, termina diciendo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y finalizo, mis amados, diciendo estas 4 pisadas que acabamos de analizar, Jesús las anduvo en esta tierra. No son imposibles. Jesús las anduvo, estas 4 pisadas. Y hoy el Espíritu de Dios, a través de la carta de Pedro que escribió, nos está exhortando a que tú y yo las pisemos.
sigamos esas pisadas. Sigámosla. No es imposible. Pero cada vez que sigas esas pisadas, tú te vas formando a imagen de Dios. Tú vas adquiriendo ese carácter que tuvo Cristo. Entonces, mis amados, esa es la exhortación. Y podríamos pensar, tú podrías pensar a la ligera: ah, no, pero es que la pastora dijo que no pequemos, que no andemos con engaño, que guarda silencio ante los insultos y encomendemos nuestra causa a Dios. Ay, parece fácil. Parece fácil. ¿Sabes qué? No es fácil. Y no lo puedes hacer con tus fuerzas. Pero con la ayuda del Espíritu Santo lo puedes hacer. Y lo más hermoso, mis amados, es que cuando lo hagamos, cuando lo practiquemos una y otra vez, se va formando ese carácter en nosotros. Y la gente que está a nuestro alrededor, los discípulos, las almas que tú te vas ganando, mis amados, ¿sabes qué van a ver en ti? Van a ver un hombre o una mujer semejante a Cristo Jesús. Y esa es la mejor recompensa que tú puedes tener. ¿Cuántos les brindan un fuerte aplauso al Señor?